Bienvenidos a Búscame al Bosque, a Búscame en el Bosque. Hoy hemos venido al río con la familia para plantar un árbol. Como os dije en el vídeo de la Oda a la Naturaleza, si plantas un árbol, siembras conciencia. Este arbolito que hemos plantado, que está a punto de despertar, si os fijáis, las hojas están empezando ya a brotar y a salir, se está despertando de su letargo hibernal. Es un almez, un Celtis australis, un lladoner en catalán. El almez es un árbol que nos conecta con nuestra flexibilidad. Si bien es cierto que tenemos que ser fuertes, también es muy importante que seamos flexibles para que los vientos de la vida no nos tumben, ¿no? Aparte de tener unas buenas raíces. Pues bien, este pequeño arbolito nos conecta con eso, nos conecta con la alegría, con la humildad, con la flexibilidad, con el don de la fuerza y de la flexibilidad al mismo tiempo, dos cualidades muy importantes. Y bueno, me germinó en casa espontáneamente, junto al aloe. Y claro, nosotros tenemos una terraza y he pensado que en este entorno de ribera, estamos cerca de la Turdera, donde suelo venir a meditar. Ahí luego en la descripción os dejo mi Instagram por si queréis seguir las fotos que voy haciendo semanalmente del entorno también. @buscamalbos, que es mi cuenta. Y tiene al lado un hermano, un amigo almez, que en este momento todavía no ha despertado, que espero que le haga compañía. Bueno, coincidiendo con los actos que se están dando ya últimamente, la fiesta Valarbra en Francia y bueno, luego la fiesta del árbol más adelante en algunas ciudades en mayo, he querido llevar a cabo esta acción. Ahora acabaremos de tapar todo lo que es el tocón, ¿no? O sea, todo lo que es la capa de la maceta que tenía en casa. Y bueno, le deseo una muy buena vida, seguro que aquí se podrá desarrollar muchísimo mejor que en el balcón de casa y además muy bien acompañado. Nos vemos en el próximo vídeo. Te Búscame al Bosque.